Comenzamos, hoy es jueves 19 de febrero. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos transmitiendo desde San Salvador Centro, distrito de San Salvador, al sur del distrito de San Salvador. Estamos acá en la capital para todos ustedes. Somos la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Además, póngale la R que usted quiera. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Qué bueno, en esta mañana de muchísimo calor, siempre me despierto y digo, voy a llegar a dormir una media hora todavía, porque vengo temprano. No, hombre, pero entre recoger las hojas, limpiar la mesa, hacer café, rasurarme a veces, y todo, ya es hora. Entonces no la sabemos hacer. Hasta después. Aquella sí disfrutan. Bueno. En este jueves 19, sean bienvenidos a Primera Vista. Hoy nos acompaña en representación del bloque popular de Resistencia y Rebeldía Popular. ¿Y por qué me confundo? Los del bloque, yo estoy a punto de interponerles una demanda porque me han robado los colores. Al revés. Así que le damos la bienvenida a Francisco Omar ¿cómo es? ¿Francisco o Frank? Francisco. Francisco. Sí, ¿Por qué Frank le dice? Basilva. Ajá. Ya es la costumbre. Ya es la marca de uno, como dicen. Pero usted se pone Frank con Sever. Sin solo Frank. Solo. ¿Y yo por qué le pongo Franco usualmente? Porque lo que era. Ajá. Bueno, pero es parte de... Yo también me llamo Francisco. A mí sí, Francisco, José, mínimo, pero mínimo. Vamos a ver cómo nos va. Qué bueno, Fran Omar, que esté con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias por la invitación para poder abordar temas de coyuntura, temas que nos permitan expresarle a la población nuestro planteamiento respecto a la realidad del país. Gracias. A usted muchas gracias, Fran Omar, por estar con nosotros, por venir acá a la RR. Los hemos visto al bloque muy activos con la comunidad San Francisco Angulo. Cuéntenos ahí, háganos un contexto de todo lo que está sucediendo en San Francisco Angulo, cómo ha ido avanzando. Y la fuerza o la represión es lo principal que está pasando. Sí, bueno, miren, la comunidad de San Francisco Angulo es un cantón que está ubicado en Tecoluca, en el distrito de Tecoluca, ¿verdad? San Vicente Sur, así es. Pues este es un espacio, Tecoluca principalmente es un espacio que históricamente ha sido pues de población organizada, de población que ha estado luchando por la defensa de sus derechos desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la década de los 70, por ejemplo, un gran problema que había ahí era el tema del acceso a la tierra, ¿verdad? Es decir, habían grandes haciendas para el cultivo del algodón. Y bueno, este tema del cultivo de algodón hacía que la población de la zona pues se dedicara a esa actividad económica sin tener ningún tipo de acceso a la tierra para cultivos, ¿verdad? En ese contexto... Históricamente. Pues, eso es en los 70, eso es en los 70. Eso pues hizo de que mucha gente se organizara. Eran parte principalmente de la UTC, de la Unión de Trabajadores del Campo, ¿verdad? Que exigían acceso a la tierra. Primero porque habían sido prácticamente pues despojados de sus tierras, el cultivo, había un monopolio de la tierra, ¿verdad? Y pues la gente a partir de que primero los salarios pírricos, sin acceso a la tierra para poder cultivarla, pues se habían organizado en diferentes colectivos para reivindicar el derecho de acceso a la tierra. Eso fue en la década de los 70, ¿verdad? En ese mismo periodo, a partir de la lucha que ellos han estado, que mucha de la gente desarrolló, pues fueron víctimas de represión, víctimas de persecución política. Fue una situación bastante compleja la que se da en aquel contexto y pues también fueron, de alguna manera, podemos decirlo, fueron despojados de sus tierras. Hubo un desplazamiento forzado en aquel momento. Ya entrada el tema del conflicto armado en 1980-81, el gobierno comete una masacre, ¿verdad?
Bueno, hay varias masacres que están registradas ahí. Una de esas es la masacre de San Francisco Angulo, en donde más o menos, no se tiene el dato concreto, pero más o menos asesinan a unas más de 40 personas, 50 personas, ¿verdad? A partir de operativos que la misma Guardia Nacional en aquel momento y otros cuerpos represivos despliegan en la zona para reprimir y perseguir a la población. Bueno, cuando termina el conflicto armado, esta es una de las poblaciones repobladas, ¿verdad? ¿Repobladas qué significa? O sea, durante el conflicto armado, a partir de la represión, a partir de la masacre y de toda la represión que se dio en la zona. Usualmente cuando hay masacre hay guinda, pues, también que la gente tuvo que salir del lugar. Queda desolado el lugar. Y lo toman. La gente tuvo que salir del lugar desplazados. Okay. Hay un desplazamiento forzado, que esa es una violación de un derecho fundamental, ¿verdad? El desplazamiento forzado incluso está regulado por el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Que es el derecho, pues supuestamente el derecho que regula el respeto de la vida en contextos de conflictos armados, pues. Bueno, son desplazados, se van a vivir a refugios, muchas de estas personas sin tener ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de vivir en otros lugares, de desarrollar algún tipo de actividad económica, tienen que verse en la obligación de refugiarse. Pero ya terminado el conflicto armado, muchas de estas personas que anteriormente habían estado en refugios, vuelven a la zona. Y hay muchos lugares en El Salvador con esa historia, ¿verdad? San Francisco Angulo es una de esas. Cerca hay otras historias, muy cerca hay otras. Sí, igual. Muy cerca hay muchos. Es que, como lo decimos, Tecoluca ha sido un lugar que históricamente ha estado organizado. Está la gente del Bajo Lempa, por ejemplo, gente que ha estado... Pertenece a un lado. Sí, a un lado que son... Esa zona es, digamos, antes del río. Sí, si uno pasa por el litoral está súper cerca del río. Está bastante cerca. Prácticamente el río Lempa es la afluente principal de agua, de El Salvador y también de la zona. Hay muchas quebradas y muchos ríos que se conectan con el río Lempa. Ya la gente, ya en los 90, pues se instala en ese espacio, han construido su vida, la comunidad ha sido históricamente tranquila, ¿verdad? Pero en el 2007, 2008 se implementó un basurero en la zona que duró unos 5 o 6 meses, ¿verdad? Por la inviabilidad y por la contaminación que generaba en el lugar. Fue clausurado ese basurero y bueno, la gente volvió a su vida normal, a su vida tranquila. Sin embargo, en el 2017 nuevamente existe la Asociación de Municipios Los Nonualcos, que es una especie de microrregión. Si ustedes se recuerdan, antes muchos municipios se conectaban a través de acuerdos estratégicos para impulsar el desarrollo supuestamente de los municipios en microrregiones. Pues la microrregión de los Nonualcos se convirtió en la Asociación de Municipios. Los Nonualcos son municipios de La Paz principalmente, sí. ¿Verdad? Sí. Esta Asociación de Municipios Los Nonualcos adquirió ese mismo terreno donde anteriormente, hace muchos años, funcionó un botadero y fue clausurado por la contaminación que generó. Fue adquirido por la Asociación de Municipios Los Nonualcos e impulsa el proyecto de un relleno sanitario, le dicen ellos, relleno sanitario Los Nonualcos. Eso fue en el 2017. La gente nuevamente tuvo que verse obligada a organizarse, a exigir que no construyeran el basurero por todos los antecedentes que habían ahí. Se interpuso la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una instancia resultado de los acuerdos de paz. Y bueno, la Procuraduría en aquel momento desarrolló toda una investigación en donde determinó que si se construía un relleno sanitario ahí, iba prácticamente a alterar la vida de la comunidad, iba a violentar los derechos a la vida, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano. ¿Estamos hablando de qué año? Eso en el 2017. Hace 10 años prácticamente. Sí, y también
se violentaba el derecho del acceso a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las medidas de no repetición de las situaciones que se dieron en el conflicto armado y también derecho a las medidas de reparación. Es decir, todos estos derechos, si se construye el basurero, dijo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el 2017, en el 2018, van a ser violentados, ¿verdad? Está claro, y también en la misma Procuraduría emite recomendables a distintas instituciones y en especial al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, también a la Asociación de Municipios Los Nonualcos y a la Municipalidad de Tecoluca. Es decir, más o menos a la Fiscalía incluso también le solicita que investigue sobre hallazgos de osamentas de personas que fueron asesinadas durante el conflicto armado en ese territorio. Quiero ahondar algo. ¿Quién era el procurador o procuradora en ese año? No recuerdo, creo que era Douglas Meléndez. Raquel Caballero de Guevara era la procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador durante el año 2018. Ella asumió su mandato al frente de esta institución, periodo 2016-2019. Sí. Entonces es la misma procuradora que tenemos actualmente. Sí, sí. Pero ahora la procuradora no se ha pronunciado. O sea, la procuraduría no es la misma, ¿va? No es la misma de ese periodo. Sí, es la misma persona, pero su interés. Sí, o incluso la presión puede ser misma, ¿verdad? Que determina al final, y nosotros lo hemos identificado en diferentes instancias, la presión y el control que ejerce pues el clan que gobierna este país sobre todas las instituciones hace que la gente pues no diga nada respecto a esta flagrante violación de los derechos humanos. Bueno, se dio la resolución en el 2018 y se le solicita a la Asociación de Municipios Los Nonualcos que desista de construir un relleno sanitario en esta zona, ¿verdad? No hay condiciones ambientales adecuadas, la tierra, digamos, no es la adecuada para poder desarrollar ese proyecto, ¿verdad? Es una tierra que absorbe los líquidos, ¿verdad? Es una tierra de recarga hídrica que conecta con los ríos que conectan con el río Lempa. Entonces, al final, es una contaminación, una posible contaminación que se podría generar y que no solamente va a afectar a San Francisco Angulo, sino a todas las comunidades que están alrededor de San Francisco Angulo. Quisiera entender algo antes de continuar. ¿Asociación Los Nonualcos sería? Asociación de Municipios Los Nonualcos, sí. A eso quiero llegar. ¿Lo conforman los alcaldes o los consejos municipales o quiénes son los que...? La Asociación de Municipios Los Nonualcos ahora está conformada por distrito, ¿verdad? Pero sí, es una instancia conformada por alcaldes, por alcaldías, ¿verdad? Que están velando por se han asociado para impulsar proyectos de manera conjunta, ¿verdad? Para tener un mejor resultado, supuestamente, ¿verdad? Pues resulta de que esta Asociación de Municipios Los Nonualcos, junto con una empresa de tratamiento de desechos sólidos que se llama Ciensal, que es una empresa filial de una empresa mexicana que se dedica también al tratamiento de los desechos sólidos, que se llama CIEMEX, y también otra asociación, una asociación de ingenieros que no recuerdo el nombre en este momento, conformaron una asociación de economía mixta que le pusieron como nombre Disposal. Esta asociación de economía mixta es una empresa, pues, prácticamente, que se dedica al tratamiento de los desechos sólidos. Y han llegado a la zona, primero, pues, han empezado a desarrollar obras de destrucción del espacio, ¿verdad? Estas obras de destrucción del espacio estaban ya prohibidas por la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que significaba, y bueno, eso puso en alerta a la gente de la comunidad. O sea, puso en alerta a la gente de la comunidad de que ya se había prohibido la construcción de este basurero en el 2018, que ya se había logrado una resolución por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde determinaba que había contaminación, que había una violación a los derechos fundamentales y
Y bueno, la gente estaba tranquila en aquel momento porque ya se había logrado una resolución judicial. Pero resulta de que, pues, la Asociación de Municipios de los Nonualcos, primero, a pesar de que ellos saben, identifican que existe una flagrante violación a los derechos fundamentales de la población que vive ahí, han continuado con la destrucción del espacio. Bueno, cuando empiezan a destruir el espacio, la gente se alerta, empieza un proceso de negociación, podríamos decirlo, inicia un proceso también de denuncia nuevamente, ¿verdad? Y hasta el punto de que a pesar de que la gente estaba denunciando que existía una flagrante violación a los derechos de las personas, las empresas seguían trabajando en el sentido de destruir el medio ambiente del lugar. Bueno, la gente se organizó, incluso impidió de que entrara una máquina para que esta máquina iba a continuar la destrucción del espacio. Estaban exigiendo que se respetara sus derechos, ¿verdad? Y la respuesta del gobierno frente a esta acción de la gente de la comunidad que estaba garantizando que no se destruyera el espacio porque significaba una violación de los derechos, pues la respuesta fue un operativo policial desmedido, un operativo policial que iba en la lógica de garantizar los intereses de los empresarios y no de defender los derechos de esta población que ya vive en condiciones de vulnerabilidad y bueno, y que estaban luchando por mantener un medio ambiente sano, un medio ambiente tranquilo, un lugar para que sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas puedan vivir. No sé si retrocedo o es para que vayamos entendiendo. 2017-18 viene esta recomendación o esta disposición de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos y se detiene el proyecto, digamos. Sí. Se retoma en el 2025. Sí, en septiembre del 2025 nuevamente inician las obras. Las mismas instituciones involucradas. Sí, o sea, ahora es una empresa nueva, pero es la misma institución, pues principalmente la Asociación de Municipios Los Nonualcos, sí. ¿Para eso necesitan un permiso, una autorización o algo o qué? Sí, en la ley de medio ambiente está establecido un procedimiento para la aprobación de dichos proyectos, ¿verdad? Y existe, digamos, una serie de pasos que en todo caso la institución que va a impulsar el proyecto debe de hacer para que se apruebe para que se apruebe el permiso. Sin embargo, pues lo establecido en la ley no se ha cumplido. Por ejemplo, la ley establece que para poder tener la aprobación de un proyecto, la gente la empresa, en todo caso, la instancia que va a impulsar el proyecto debe de presentar a la comunidad un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y esto no se presentó, no ha sido presentado, no se presentó un estudio de impacto ambiental. También el Ministerio de Medio Ambiente debe de hacer una consulta pública a la gente de la comunidad para saber si ellos están de acuerdo con la implementación de un proyecto de esta envergadura en esa zona. Tampoco se desarrolló la consulta. Entonces no se han cumplido los pasos que están establecidos en la ley y sin embargo ya empezaron con la destrucción de la zona. Bueno, hoy quisiera que nos contara algo. Aquí dicen de que hay dos figuras a las cuales están matando el medio ambiente y también no sé si la memoria histórica o el pasado que ha tenido estas zonas. Sí, son dos cosas respecto al tema del derecho al acceso a la cultura y a la identidad, que también está siendo violentada, aparte de la destrucción del medio ambiente, que eso ya significa pues una violación a los derechos fundamentales de los habitantes. La misma resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos identifica que se violenta el derecho a la verdad, del acceso a la justicia, del acceso a las medidas de no repetición de situaciones que se dieron en el contexto del conflicto armado y medidas de reparación.
Esto significa que, pues, identifican que en la zona posiblemente hayan osamentas de personas que fueron asesinadas durante el conflicto armado, ¿verdad? O sea, ahí se han encontrado, y la gente también, pues hay testimonios de muchos familiares que dicen, bueno, ahí mi hermano está enterrado, mi familiar está enterrado, fue víctima del conflicto armado, fue asesinado por la Fuerza Armada, por los cuerpos represivos de aquel momento. Y eso es por un lado, ¿verdad? No se han hecho todas las exhumaciones, se hicieron algunas exhumaciones en el año 2018 a partir de la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y también la misma resolución dice que posiblemente hayan vestigios arqueológicos en la zona. Por eso le pide al Ministerio de Cultura hacer una investigación por posiblemente hallazgos de vestigios arqueológicos. No solamente es el hecho del irrespeto del lugar que se está haciendo, porque hay testimonios de gente que plantea de que sus seres queridos están enterrados ahí, sino también que en la investigación que hizo la Procuraduría en aquel momento se determinó que posiblemente hayan vestigios arqueológicos. Entonces, es un lugar que no solamente tiene una importancia ambiental, sino también tiene una importancia cultural y en la formación de la identidad de la comunidad. Fíjese que antes de llegar al fatídico 23 o 24 de diciembre, cuando la comunidad toma acción ya muy concreta, Roberto Dubón hace como un mes, digamos, fue a la zona y tomó un video. Hace a la ligera cuando lo vi en la primera oportunidad, porque me lo manda antes y me quedo, ay, ¿y qué con este video? Una zona más árida no entendida. Y pone fotografías del lugar. O sea, han deforestado y han dejado árido una gran zona, una gran porción de, supuestamente entiendo, el único pulmón o la única área boscosa que se tenía en la zona, Frank Omar. Sí, bueno, el lugar es de importancia ambiental también porque alberga diferentes especies de flora y de fauna, y habría que ver si hay especies protegidas, no solamente de la fauna, sino también de la flora. Pero ahí conviven venados, se han encontrado también manadas de coyotes que pasan por ahí, cuzucos, culebras, es decir, es un espacio muy rico en fauna, porque también es un espacio, como lo decimos, de recarga hídrica, hay muchas quebradas ahí y también hay nacimientos de ríos, ¿verdad? Y ríos que todavía de alguna manera son ríos limpios, son ríos, creo que todavía hay un río ahí que está limpio y que igual desemboca en el río Lempa, ¿verdad? Pero hay otros ríos, otras quebradas que están más cerca del Secot, vamos a decirlo ahí, porque el Secot se encuentra al otro lado de esta comunidad de San Francisco Angulo. Muy cerca. Está bastante cerca, y resulta de que la construcción y la operación, ya el inicio de operaciones de este centro de contención, de esta megacárcel, por el cual se ha vanagloriado este gobierno, ¿verdad? Resulta de que los desechos emitidos por esta megacárcel también van a parar a unas quebradas que terminan en la comunidad. Es decir, la comunidad ha sido víctima no solamente de la persecución y la represión durante los años 80, sino que ahora es nuevamente víctima por la contaminación, por el despojo de la tierra, por el deterioro de su medio ambiente y por la destrucción del lugar que ha sido su hogar durante décadas. Mire, Frank Omar, hemos visto en los últimos años de que la delantera, la fuerza de la lucha es de las mujeres, y quienes se pusieron al frente de detener el ingreso de la maquinaria día y noche han sido mujeres en esa zona. Sí, principalmente son mujeres, personas de la tercera edad, ¿verdad? Gente, digamos, es una población que
es reconocida incluso por la legislación salvadoreña como población vulnerable, ¿verdad? Y que ellas, principalmente ellas, están luchando por garantizar la vida de sus nietos y sus nietas, ¿verdad? Principalmente eso. Los padres y las madres de ahí de la zona, pues lo que están haciendo es tratando de garantizar el derecho a la vida de las futuras generaciones. Esa es la intención de la lucha que están desarrollando la gente de la comunidad de San Francisco Angulo. Y en esa lógica, pues, nosotras y nosotros como bloque de resistencia y rebeldía popular les hemos acompañado en lo que hemos podido, principalmente les hemos acompañado en la interposición de denuncias, de demandas ante distintas instancias. Hemos ido a todos lados, ¿verdad? Fuimos al juzgado, a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, ¿verdad? Pues nos dijo la Cámara de Segunda Instancia que no era competente para conocer sobre este caso, a pesar de que la Asociación de Municipios de Los Nenualcos es una instancia pública. Bueno, entonces a partir de esa resolución, nosotros fuimos al juzgado ambiental de primera instancia a hacer la denuncia sobre la destrucción del lugar. Todavía no hemos obtenido respuesta. Y a partir de la resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el 2018, pues identificamos que había ya todo un proceso que se había desarrollado y que había una resolución y que había una sentencia y bueno, habían medidas incluso cautelares que no se estaban respetando. Entonces nos fuimos a la Sala de lo Constitucional a poner un amparo por la flagrante violación a los derechos de las personas en la comunidad. Hemos ido a todos lados, es decir, hemos tratado de activar todo el tema judicial para que se demuestre que en San Francisco Angulo hay un irrespeto a los derechos de las personas, en donde se está priorizando principalmente los intereses empresariales, pues, ¿verdad? Bueno, Fran Omar, ¿en qué momento estamos ahora? Hemos visto videos de... Tome el espacio. Hemos visto videos donde está ingresando maquinaria, que han llegado los cuerpos, digamos la policía. En un momento dijeron que hasta la fiscalía había llegado, pero resultaba que no era la fiscalía, que con una serie de engaños va aumentando la presión para que la maquinaria ingrese o ya ingresó. Bueno, como lo hemos mencionado, fíjense que en el 23 de diciembre del año pasado, en la madrugada, ya casi yo creo que era 24 de diciembre, llegaron con una máquina, con un gran tractor, que lo querían meter a la comunidad para seguir destruyendo la zona. La gente no permitió eso, ¿verdad? Y ahí no se está, o sea, ellos están tratando de garantizar de que se cumplan sus derechos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta respecto a esta situación. Entonces, bueno, como no lo dejaron pasar, pues la gente, ¿verdad? A partir de la amenaza, la entrada de esta maquinaria significaría un avance en la destrucción del espacio que ha sido protegido por esta resolución, ¿verdad? Y que bueno, y que esa, la máquina misma iba a ampliar la destrucción del espacio, que significaría una destrucción y un deterioro del medio ambiente de la gente. Entonces lo que hizo la gente fue evitar de que la máquina pasara. Lo dejaron ahí, dejaron la máquina en la entrada de la comunidad, ¿verdad? Para garantizar de que no desarrollara más destrucción en la zona. Y se habían mantenido durante todo ese espacio, todos estos meses, desde diciembre, que habían evitado que la máquina pues llegar. A la máquina la dejaron ahí, ni ellos la movieron ya, o sea, la máquina quedó en ese lugar. Y pues la gente estaba montando guardia para garantizar de que la máquina no entrara. Eso era principalmente, ¿verdad? Y en este periodo, digamos, desde que se evitó que entrara la máquina hasta el día lunes de esta semana, se habían incluso sostenido reuniones con representantes de la empresa, ¿verdad? Para exigirles que la retiraran por lo que representaba la continuidad del proyecto en esta zona. Lo que representaba era una destrucción del medio ambiente,
¿verdad? Una violación de los derechos de las personas. Y se habían sostenido todos esos meses hasta que el día lunes en la tarde, que por cierto nosotros fuimos en la mañana con representantes de la comunidad a CONAPINA a presentar un aviso por la violación de los derechos de la niñez y la adolescencia con la construcción de este proyecto. Fuimos al CONAPINA en la mañana y en la tarde la respuesta que tuvo la gente de la comunidad fue un operativo desmedido, un operativo fuerte. Llegó la policía, aproximadamente eran 100 elementos de la policía que habían llegado a... Para una pequeña comunidad. Era una pequeña comunidad y además la gente que estaba en la entrada de la comunidad garantizando de que la máquina no entrara, era un grupo pequeño, ¿verdad? Que estaban en una actividad pacífica. Pues ellos lo que estaban garantizando era de que no se siguiera destruyendo su vida, porque al final es la vida la que se está destruyendo, la vida de estas personas. Entonces, pues llegó la policía, llegaron varias patrullas, llegaron cuerpos, grupos especializados de la policía, ¿verdad? Para reprimir a una comunidad que ha sido pacífica, que ha sido tranquila, que ha sido víctima del conflicto armado y que ahora está siendo víctima de los intereses empresariales, para garantizar de que la máquina entrara. Bueno, para ir cerrando el tema, porque tenemos mucho más de qué hablar, ¿cuáles son las instituciones competentes en este caso a los que se ha acudido y qué respuesta han tenido? Así, brevemente en eso. Bueno, incluso después de la represión que hubo, de la acción de la policía para que entrara a la máquina, nosotros acompañamos a la comunidad para poner un aviso ante la fiscalía por el abuso de autoridad, ¿verdad? Principalmente por el uso especializado de fuerzas con armamento inadecuado para la acción que estaban tratando que hicieron al final, ¿verdad? Esto rompe con el principio de proporcionalidad y de necesidad, ¿verdad? Para el uso de la fuerza, y eso para nosotros pues significa un abuso, pues significa el cometimiento de un delito que tienen que investigar. Estamos esperando resolución. Pues lo que hemos planteado con la gente de la comunidad es mantener la lucha jurídica y mediática, o sea, escalar esta situación, llevarlo a instancias internacionales, que haya una resolución también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, específicamente sobre este tema. Entonces vamos a continuar. La gente, a pesar de que ha sido reprimida y a pesar de que la máquina entró, va a mantenerse en la lucha por la defensa de sus derechos. Incluso este día, por cierto, este día jueves, se está llevando a cabo una reunión, o se va a llevar a cabo una reunión también allá en Tecoluca, con representación de la comunidad y representación de la empresa, ¿verdad? Mediada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para seguir en la exigencia de que no se implemente el basurero en la zona. Bueno, así las cosas. Pero esta historia no ha terminado, ¿no? Falta mucho. No, esta historia no termina aquí. La gente está decidida a garantizar de que las nuevas generaciones que viven en San Francisco Angulo tengan un medio ambiente sano, tengan un lugar donde vivir tranquilos, ¿verdad? Puedan desarrollar sus capacidades físicas, emocionales, psicológicas de la mejor manera, y pues en eso, esa es la batalla que está desarrollando la gente de la comunidad. Bueno, hemos tenido la semana anterior la visita de funcionarios alemanes, de diputados interesados en el medio ambiente, interesados también en la defensa de derechos humanos de El Salvador. ¿Tuvieron acercamiento ustedes con ellos? Sí, tuvimos una reunión con la diputada de izquierda, ¿verdad? Que andaba en representación del Parlamento alemán, ¿verdad? Que vinieron a desarrollar toda una visita a diferentes organizaciones, a conocer más la realidad del país, a identificar de que aquí en El Salvador pues se están violentando los derechos de las personas, que hay persecución política, ¿verdad? Que hay una destrucción del medio ambiente, que no es una cuestión local, sino es una situación generalizada, que hay despojos de tierras y también que hay despojos de las fuentes de trabajo de muchas personas en El Salvador a nivel general. Entonces,
tuvimos esta reunión, pues ellos principalmente se comprometieron a desarrollar toda una denuncia, que haya un posicionamiento por parte del Parlamento alemán respecto a la situación de la violación de los derechos humanos en El Salvador. ¿Cuál es su percepción de lo que ellos vieron? Bueno, ellos iban bastante sorprendidos, ¿verdad? Porque obviamente lo que se ve a nivel mediático a partir de toda la inversión que hace este gobierno para decirle a la gente que aquí las cosas están bien, se van encontrando con una realidad que es totalmente contraria a lo que dicen los medios de comunicación, a lo que dicen las redes sociales, ¿verdad? Que aquí existe, por ejemplo, toda una gran cantidad de personas que han sido capturadas de manera arbitraria en el régimen de excepción, que son miles, ¿verdad? Miles de personas. Incluso acompañaron una actividad de organizaciones que denuncian la persecución política y los arrestos políticos que fueron al penal de Santa Ana, si ustedes se fijaron, que es ahí donde están los presos políticos. Los presos políticos, nuestros compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otra gente, ¿verdad?, también reconocida, que ha sido capturada de manera arbitraria y que pues están guardando prisión pues en este contexto de persecución política, ¿verdad? Hubo un posicionamiento en esta acción por parte de los diputados, la diputada y el diputado que estaban acompañando esta actividad, y yo creo que nos parece importante que haya instancias internacionales que se pronuncien sobre la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño. Pues aquí toda la gente que está denunciando, pues está haciendo lo que tiene que hacer, es esto, denunciar, ¿verdad? Mantener el punto sobre la I, sobre la situación que vive El Salvador en materia de derechos humanos y en retrocesos democráticos. Y lo bueno es que hay muchas voces a nivel internacional que se están dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y que también se están sumando a esta denuncia. Bueno, que hay que esperar resultados también, ¿no? Sí, esperemos. ¿Qué va a pasar? Sí, hay que esperar resultados. Pues ellos se comprometieron a seguir. Y yo creo que se ha logrado, bueno, yo pienso que las organizaciones han logrado el objetivo de concientizar a esta gente, de abrirles los ojos sobre la realidad de nuestro país, y el compromiso que adquieren estos diputados y diputadas que nos visitaron esta semana es con el ánimo también de hablar de lo que en realidad pasa en El Salvador, allá en Europa, ¿verdad? Aunque ya se está haciendo, ya mucha gente con todo este tema de la exigencia de la liberación de los 5 detenidos de Santa Marta y la exigencia también de la entrega de la resolución, pues la gente de la comunidad de Santa Marta ha hecho una gran labor para que funcionarios de otros países se pronuncien, exigiendo también pues que se cumpla el debido proceso en el caso de la gente de Santa Marta. Bueno, vamos a esperar que ese caso termine también, porque ya hay una resolución. En el caso escrita, de Santa Marta, sí. Pero miren, o sea, la situación es tan compleja porque la gente ha sido juzgada 2 veces por el mismo tema. Y eso 2 veces no debe de ser así. O sea, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, ¿verdad? Sin embargo, hubo una resolución. Posteriormente se solicita que se repita el juicio, ¿verdad? En la primera resolución se dejan libre a los 5 líderes de Santa Marta. Posteriormente, cuando se dice que se repite el juicio, ya menos mal que los líderes ambientales habían salido del país, emitieron un comunicado diciendo que no confían en la institucionalidad, ¿verdad? Porque está politizado. Así como está politizado muchos procesos, este proceso judicial no representaba verdaderamente la aplicación del derecho, pues, por eso mismo, por lo que estamos diciendo, porque una persona no puede ser 2 veces juzgada por la misma causa, ¿verdad? Y a ellos se les estaba prácticamente repitiendo el juicio. Y bueno, en este segundo juicio nuevamente lo vuelven a absolver, se demuestra que no hay cometimiento de ningún delito. Y después retrasan la entrega de la resolución,
¿verdad? Porque una cosa es lo que resuelven en la audiencia, ¿verdad? Que lo dicen, no está escrito, pues, sino más bien que la resolución es emitida al finalizar la audiencia y que posteriormente va a ser publicada y entregada a las partes. Esa última parte, que es de la entrega de la resolución, en donde ya queda cerrado el caso, eso fue lo que no se entregó. Y pasaron meses. Hasta hace poco fue que se entregó ya la resolución escrita, ¿verdad? Ya cuando se entrega la resolución escrita, ¿qué es lo que solicita la Fiscalía nuevamente? Apelar a esa resolución para continuar con el proceso de criminalización de los líderes ambientales. Es decir, esto se viene arrastrando durante ya varios años, se ha resuelto ya 2 veces y se ha comprobado la inocencia de los líderes ambientales, y resulta de que ahora están solicitando nuevamente la repetición del juicio, ¿verdad? Que se vuelva, o sea, están apelando a la resolución para garantizar de que el proceso se quede estancado y continúen en una situación de criminalización y persecución de los líderes ambientales. Entonces se podría catalogar como una persecución. Sí, desde nuestro punto de vista sí es una persecución. No han existido las garantías jurisdiccionales, no se han cumplido con los procesos establecidos para investigar, pues, y para demostrar en realidad que existe el cometimiento de algún delito, pues. O sea, lo han comprobado una y otra vez en el caso de Santa Marta, de que estas personas que están siendo procesadas son inocentes, y aún así los mantienen en ese proceso de persecución. Bueno, interesante sin duda. La resistencia que está haciendo la comunidad también. Sí. Que no están solos. No están solos. A nivel nacional y a nivel internacional ha habido una respuesta muy solidaria de parte de organizaciones internacionales, de parte de organizaciones ambientales, de parte de organizaciones que defienden derechos humanos, que han acompañado a la comunidad en su lucha por la liberación de los 5 líderes. Sí. Bueno, está con nosotros Francisco Omar Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRP, organización que aglutina a más organizaciones. ¿Cómo sería? Es un bloque que aglutina a muchas organizaciones. ¿Y para dónde va el bloque, Fran Omar? Son demasiado criticados y siempre están en el ojo del huracán. Sí. Hasta por las mismas organizaciones de repente. ¿Y eso por qué será? Esa es la pregunta. Bueno, miren, como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, pues que somos un agrupamiento que está conformado por más de 30 organizaciones, organizaciones comunitarias, organizaciones estudiantiles, organizaciones de pensamiento crítico, universitarias, de profesionales, cooperativas, de defensa de la tierra. Es decir, hay diferentes sectores que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, y nosotros pues nos juntamos en el 2021 para denunciar los retrocesos que estábamos viviendo ya en aquel momento por las medidas implementadas por este gobierno. ¿Qué ha pasado desde el 2019 hasta este momento? Pues todas esas medidas que ya denunciábamos nosotros en aquel momento, todas esas medidas se han profundizado, ¿verdad? Es decir, ha habido más violaciones a los derechos humanos, ha habido más persecución política, ha habido más arrestos arbitrarios, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo esa labor de denuncia, ¿verdad? Y de movilización. No solamente es la denuncia como un hecho mediático, sino más bien una demostración en la calle, pues, con la movilización de la gente. Siempre nuestras actividades de denuncia han sido pacíficas, denuncias de movilización, marchas, pues, en donde la misma gente ha demostrado el repudio que tiene hacia las medidas implementadas por este gobierno, ¿verdad? Y no solamente con acciones como marchas, sino también otro tipo de acciones en las comunidades. Acompañamiento. Ejemplo, lo de San Francisco Angulo. Lo de San Francisco Angulo es un ejemplo, ¿verdad?, de acompañamiento que de alguna manera, pues, con los pocos recursos que tenemos, y no solamente me refiero a recursos financieros, sino más bien a recursos como recursos jurídicos, recursos técnicos, recursos de todo tipo, para acompañar a las comunidades, lo estamos haciendo, ¿verdad? Mire, Fran Omar, ¿y ustedes son político electoral?
¿O cómo se...? No. Nosotros somos un movimiento político-social. Un movimiento... ¿Qué significa político-social? Es un movimiento que trata de incidir en la realidad social, en la realidad política de nuestro país. No solamente es el hecho de denunciar, sino también de proponer soluciones a la situación del país. Por ejemplo, en el proceso electoral del 2024, que después se configuró en todo un fraude, nosotros propusimos la conformación de un espacio amplio para poder dar la batalla contra este régimen, ¿verdad? También en el contexto del incremento al salario mínimo, nosotros propusimos al Consejo Nacional del Salario Mínimo una cantidad determinada, que creo que se decía que era el 25% que se debería incrementar el salario mínimo, ¿verdad? Cosa que no fue así. Como mínimo. Como mínimo, para poder cubrir todas las necesidades, mínimamente las necesidades de la población salvadoreña. Y bueno, próximamente estamos nosotros ahorita trabajando una propuesta al tema de reforma de pensiones, que es una situación bastante grave, que a partir del condicionamiento que le dio el Fondo Monetario Internacional a El Salvador para acceder a préstamos, ahora tiene que el gobierno de El Salvador reformar la ley de pensiones para poder cubrir sus obligaciones, pero eso significa también un detrimento de los derechos de las personas cotizantes, ¿verdad? Posiblemente se amplíe la edad de jubilación, ¿verdad? Posiblemente, según el gobierno, pues esta situación va a afectar a la mayoría de la población y nosotros estamos trabajando una propuesta. Es decir, el movimiento, el bloque de resistencia y rebeldía popular, pues es un movimiento político, social, que acompaña las luchas del pueblo. Estamos con el pueblo, somos parte de este pueblo que denuncia los graves abusos que este gobierno está cometiendo. ¿Y por qué le tiran piedras al árbol del BRP? No sé, ahí sí no sé por qué le tiran. Pero nosotros hemos determinado que ¿Está cumpliendo su objetivo? Sí, nuestro objetivo principal es concientizar, organizar, es construir poder desde la base, Pero en estos tiempos tan difíciles de poca conciencia social, de acomodamiento o de miedo. Sí, pues es un reto en realidad. Es un reto y que debe de asumirlo toda la sociedad salvadoreña. Si es que aquí el tema es que si la gente no se organiza no va a poder resolver los problemas a los que se enfrenta, ¿verdad? Principalmente porque uno podría decir de que los procesos electorales van a resolver la situación del país, pero en realidad ya incluso el proceso electoral del 2024 fue una clara y flagrante violación a la Constitución por la reelección del presidente, y ahora en el 2027 nuevamente hay otra flagrante violación a la legislación salvadoreña, porque se ha modificado el sistema político electoral de manera arbitraria, ¿verdad? Incluso se redujo el periodo de presidencial, ¿verdad? Que supuestamente a este presidente le tocaba salir en el 2029, pero ahora resulta de que se va a someter a un proceso electoral en el 2027, ¿verdad? Es decir, hay una manipulación de la legislación electoral que está clara ahí, que debería también de denunciarse, y que a partir de eso nosotros vemos que es bien difícil que el mismo proceso electoral del 2027 resuelva la problemática que existe en nuestro país, ¿verdad? Por eso es importante que la gente se organice, se concientice, luche por sus derechos, ¿verdad? Porque si no es la gente que se organiza, no va a ser nadie que va... Dejo de lado al bloque de resistencia y rebeldía popular y hoy le pregunto a Fran Omar Parada. ¿Hay posibilidades? ¿Hay opciones? ¿Qué estamos haciendo para el 2027 como país? Porque es claro, están en desacuerdo con muchas políticas o la mayoría de políticas que toma el gobierno. No es contra el gobierno, sino que contra sus políticas. Pero ¿hay opciones? Para el 2027 lo vemos complicado, así lo vamos a decir claramente. Primero porque, claro, el calendario electoral ya está corriendo. Y lo voy a decir así de esta manera, el resultado electoral ya casi que está. Aquí solo faltan las elecciones, ¿verdad?
porque... Cumplir un proceso, un requisito. Cumplir con un requisito porque el resultado ya está. Si aquí se ha modificado la ley de manera arbitraria, se ha modificado modificado la Constitución. Así estamos bien. Se ha modificado la Constitución de manera arbitraria y obviamente para que el resultado le sea a este grupo que controla la institucionalidad, le sea a su beneficio, ¿verdad? Es decir, aquí en el país, en El Salvador, los procesos electorales han perdido credibilidad por esa misma manipulación que existe de la legislación electoral. Entonces, para el 2027 sí lo vemos difícil, principalmente por esta manipulación de la legislación y también porque no hay oposición electoral que en realidad... Pero y el FMLN, Arena, vamos, que los denominan como la oposición, pues el mismo gobierno. Ellos están haciendo, me imagino, su esfuerzo, ¿verdad? Pero no vemos que estén acompañando las luchas del pueblo, ¿verdad? ¿Y qué significa acompañar las luchas del pueblo? Denunciar lo que está sucediendo en el país. Es decir, acompañar significa estar ahí con la gente, construir organización para resistir la embestida de este gobierno. La sociedad civil organizada, no hablo del bloque, sino que hablo general, de que no quieren no quieren banderas políticas ni colores porque arruinan su... No, pero ese es el tema de algunas organizaciones, pues. En todo caso, la responsabilidad de los partidos políticos supuestamente debería de ser la representación de un sector de la sociedad salvadoreña en donde se impulsen sus propuestas que les permitan a ellos convertirse en una alternativa elegible, ¿verdad? Eso debería de ser en todo caso el papel que deberían de jugar, pero para eso deben de acompañar, deben de denunciar, deben de juntarse con la gente, deben de demostrar que en realidad no están persiguiendo intereses personales, sino que en realidad... Pero eso es difícil encontrarlo en los partidos. Póngale el color que quiera. Sí, pero por eso mismo están desgastados y por eso mismo nosotros decimos que no hay, ¿pero que quién no hay oposición? ¿El gobierno actual con su narrativa, con todo lo que nos fueron enseñando? ¿O realmente el pueblo tiene un hartazgo a los partidos políticos? Creo que las dos cosas tienen que ser. Las dos cosas son, ¿verdad? Obviamente hay una campaña de desgaste y las mismas encuestas determinan de que hay un desgaste de todos los partidos políticos, incluso hasta de nuevas ideas. No lo ven como opción, ¿verdad? Pero ese hartazgo, esa incredulidad hacia los partidos políticos es más profundo hacia los partidos de oposición, ¿verdad? Que no están representando una alternativa viable en el país. La gente no los está viendo como una opción, ¿verdad? Fran Omar, como dirían los jóvenes, a usted no le puedo dar paja. Usted está con las comunidades, usted puede llegar a tener información diferente a la del pueblo, del pueblo en general, pero si hay tanto descontento, si digamos que hay 90,000 presos por el régimen de excepción, y no estoy, estos sí, estos no, o sea, de esos hay. Supuestamente estas personas tienen 3, 4 atrás de ellos como mínimo, que no van a votar por quien los llevó a la cárcel. La comunidad San Francisco Angulo creo que está en contra de todo lo que le está pasando. Y puedo empezar a mencionar a todos los despedidos del gobierno, los de la empresa privada, aquellos de que no encuentran un empleo y así. Enumero. Pero vemos encuestas pro gobierno y encuestas que no son a favor del gobierno, pero sale bien evaluado el presidente. ¿Por qué? Y usted que está con la comunidad. Sí, bueno, a la gente pues le da miedo expresarse de alguna manera respecto a este tema de sus preferencias electorales. Pero ¿y miedo ¿verdad? por qué? Miedo por el tema de la persecución, miedo por el tema de ser señalados, ¿verdad? Y también hay una cierta decepción, como le digo. O sea, la gente está siendo afectada, está siendo golpeada por las políticas de este gobierno, pero no está viendo opción del otro lado. Ese es el tema. La gente no está viendo opción desde la oposición para que en realidad cambien las cosas. Es el tema aquel entonces de que, ok, sí, acepto de que el gobierno actual no cumple lo mínimo que necesitamos. Se puede convencer a alguien.
Ajá, pero no voy a votar por ellos. Entonces, ¿por quién vota? Sí, pues sí, por eso nosotros decimos, la gente tiene que organizarse. Para el 2027, como le decía, ojalá que pudiera constituirse una opción, ya sea desde donde esté, desde lo que esté, ¿verdad? Desde lo que está o desde lo que podría surgir. Pero en este momento, en realidad, la gente no reconoce, no ve a los partidos tradicionales como una opción viable, ¿verdad? Y no lo digo yo, o sea, sí, claro, ahorita lo estoy diciendo yo, pero lo dice también la población en general, las encuestas lo dicen. Y no hay que engañarse. Entonces, aquí hay que construir mucho, hay que construir organización, hay que construir conciencia, hay que motivar a la gente. Vale, pero construimos la organización, pero la organización, ¿a qué me va a llevar? Porque a alguien tengo que elegir. Y el único vehículo son partidos, hoy por hoy solo los partidos políticos. Exactamente. Entonces la organización tiene que llegar a los partidos políticos. Pues esa podría ser una opción. Porque se habla mucho, ¿verdad?, de que vamos a sacar, digamos, el sector salud en general. Y el sector salud viene, somos tantos miles y proponemos a Pedrito Pérez. ¿Y a quién se lo...? Yo les digo, sí, yo les entiendo, pero ¿y a quién se lo van a proponer? ¿Y cómo lo van a llevar? Ha dicho de que el partido también lo va a aceptar, porque el FMLN es claro, no va a aceptar a alguien de Arena. Arena es claro que no va a aceptar a alguien del FMLN y quitemos quiénes son los protagonistas ahora. Uh-huh. O sea, no. Y dice que con Arena y con el FMLN no, porque son corruptos. Y los otros con ellos, o sea, entre los tres no se topan. Estamos hablando de los partidos. Sí, claro. Entonces, así está la situación. Por eso es lo que digo. O sea, esa es la realidad en la que nos enfrentamos, que hay mucha dispersión, hay un desgaste de los partidos. Y esa unión de partidos no va a pasar. No hay posibilidades. Nosotros no vemos que haya posibilidades de que se pongan de acuerdo. Entonces, si no hay posibilidades de que se pongan de acuerdo, si están desgastados, lo que tiene que hacer la gente es fortalecer su organización para garantizar la defensa de sus derechos en este contexto, ¿verdad? Y construir la fuerza que se necesita para de verdad cambiar las cosas, ¿verdad? Pero de aquí al 27 estamos ya menos de un año para el proceso electoral, ya, o un año. Casi. Pero hay que participar igual. Pues la gente que quiera participar, que lo haga. O sea, es un derecho, creo que es un derecho y también es una obligación, no solamente a elegir. Y el bloque no solamente a elegir, sino a ser electo, ¿verdad? Pues el bloque no ha discutido todavía esa situación. Creemos que es importante hacer una buena reflexión, una profunda reflexión sobre el proceso electoral. Pero mire, el sábado específicamente hablábamos ante un grupo bastante... Ya terminó aquí el live. Es que usted no se puso uso ahí tampoco. Entonces, no hablábamos de que se va a hacer la catarsis, la reflexión, todo eso que se habla. ¿A dónde? Esa encerrona. No, era un supuesto. Ajá. Esa encerrona de toda la vida, ¿verdad? De que vos sí o no, que esto, lo otro. Ajá. Y esto que no se viene discutiendo desde el 2019. Claro, se viene discutiendo. Hacer en un par de semanas lo que no se ha hecho, y les digo, y en este tiempo no solo no se ha discutido, ya pasaron 2 elecciones. Estoy hablando de no diputados. Se ha logrado la unidad, exacto. No se ha logrado un proyecto común. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de estas 2 elecciones? Y esta pregunta va para los de izquierda, de derecha, centro, los que están en contra, los que están a favor. ¿Qué aprendimos de estas 2 elecciones para que no se repita en el 2027? Exactamente. Pues es eso mismo. Nosotros, como les decimos, en el 2023, nosotros, ¿cuál fue la propuesta que manejamos? La propuesta que como bloque manejamos era de que se debía constituir un frente amplio de oposición para enfrentar este fraude electoral que se venía, y no solamente fraude por los mecanismos técnicos, sino el fraude constitucional, el fraude legal, ¿verdad? Nosotros lo planteamos en el 2023. ¿Cuál fue la respuesta de los partidos políticos frente a esa propuesta que hicimos como bloque, y también otras organizaciones lo hicieron? ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna.
todos dijeron, bueno, sí, necesitamos un frente amplio, pero en la práctica no se dio eso. Pero dijeron que eso estaba financiado por las derechas del mundo. Pues no sé, nosotros no nos llegó de eso de financiamiento, ni noticias, ni nada, ¿verdad? Nosotros propusimos esa idea porque nosotros creímos que era lo más viable en aquel contexto. Si de verdad estaba... Y ha cambiado el contexto. Claro que ha cambiado. Si en verdad en aquel momento se hubiese querido combatir la profundización de la dictadura, todos estos partidos políticos se hubiesen unido para crear una propuesta que le diera la batalla a este presidente que ahora tenemos, pues, ¿verdad? Pero la respuesta fue que no se dio. Ahí salieron un montón de candidatos que se pelearon dentro de los mismos partidos se pelearon, sí, ¿verdad? No hubo acuerdo mínimo, salieron un candidato por allá, por aquí de un lado, por allá del otro lado, y ya a partir de eso dijimos nosotros, este resultado ya está cantado, o sea, no hay unidad y tampoco ninguno de estos partidos tiene la fuerza suficiente para combatirlo, así que mejor denunciemos el fraude, porque en realidad eso es lo que viene. Incluso en el 2024, ya cuando había iniciado el proceso electoral, nosotros le planteamos a los compañeros y compañeras del FMLN que se retiraran del mismo proceso. ¿Por qué? Bueno, porque miren, había gente que ya estaba inscrita para los municipios y resulta de que de un plumazo se vuelan los municipios, sí, y la gente ya estaba inscrita ahí, ¿verdad? Le quitaron la posibilidad de ser elegidos. Ahí hay una violación a un derecho fundamental de las personas, el derecho fundamental a ser electo, no solamente elegir, sino a ser electo. Entonces, hubo otra violación a la normativa electoral, porque el mismo código electoral planteaba de que iniciado el proceso electoral, no podía modificarse. Es decir, iniciado el partido, no pueden poner más reglas o pueden modificar las reglas, ¿verdad? Pues resulta que no, que la misma Asamblea Legislativa modificó la distribución territorial administrativa de El Salvador y dejó afuera a todo el montón de gente que ya había iniciado su proceso electoral interno, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál fue la respuesta de los partidos? No, vamos a participar. O sea, nos están violando aquí la ley, están violando nuestros derechos y la respuesta es, no, sí hay que participar, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál fue el resultado? El que ya se tenía cantado, ¿verdad? Entonces, no hay que participar. Es que ese es un dilema. Entonces, porque si no participa, le deja el espacio. Lo que hay que hacer es fortalecer la organización y construir la fuerza que les permita de alguna manera disputar verdaderamente el poder a estas instancias y denunciar también, verdaderamente denunciar los procesos irregulares que se dan en los contextos de la coyuntura electoral. ¿De qué te sirve a vos participar si no tenés ninguna posibilidad en este momento, en este contexto, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, pienso yo, ¿verdad? O sea, estoy hablando a nivel personal. Sí, que por eso le dije hace un momento, porque es dejo el BRP y le pregunto, sí, ajá. ¿De qué sirve, por ejemplo, de que se haya construido organización que esté denunciando en la calle los abusos que se están cometiendo para después tratar de constituir una alianza con algún partido político que no ha hecho nada durante todos estos años, ¿verdad? Y que están desgastados? Ahí lo que se está haciendo prácticamente es quemando al movimiento en su labor de acumulación de fuerza. Entonces pienso yo que hay que pensarlo, hay que profundizar, hay que reflexionar bastante sobre la decisión que el pueblo y las organizaciones deben tomar. Esa reflexión ya no llevo el 27. Pues sí, pero no hay que verlo tan a corto plazo, tan inmediato, porque si no se dio en el 20... Vamos a decir, en el 30, y vuelvo. Pero ¿y qué se aprendió del 21 y del 21 por eso te 24? Digo, si no se hizo nada en el 24, ¿verdad? En donde nosotros propusimos la conformación de la unidad y la conformación de un frente amplio, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que ahora sí se va a poder? ¿Creen ustedes que a un año en donde cada partido está diciendo, cada quien por su lado,
Yo lo veo un poco complicado, pues. Pero en el territorio, seguro que en el territorio hay líderes que están con el bloque, que son del bloque, que acompañan las movilizaciones del bloque y que también están interesados en participar en procesos electorales. Me gusta eso. ¿Qué pasa si...? Esa ya es otra dinámica, porque a nivel territorial es una dinámica distinta que a nivel nacional, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Alguien del Movir, que entiendo que el Movir es muy amigo del bloque, del BRP. Y viene Pedrito del Movir y dice, miren, yo quiero competir para ser el alcalde de la Unión Centro, no sé si existe, de la Unión Centro. El Movir le dice, no podés. No se puede eso, porque la participación es un derecho personal, ¿verdad? Es decir, la gente tiene el derecho a participar, a elegir y a ser elegido. Y es una decisión personal, ¿verdad? Y puede seguir siendo parte del bloque. Puede seguir siendo parte de las organizaciones, claro que sí, pero es una decisión personal el hecho de participar. Y que, o sea, sería bueno impulsar, promover este derecho si las condiciones fueran transparentes, si el proceso electoral fuera transparente, si en realidad existiera una opción de poder en este país, ¿verdad? Claro que nosotros promoveríamos con todas nuestras capacidades la promoción del derecho a ser electo, ¿verdad? Pero en un contexto, y lo repito, ¿verdad? En un contexto en donde toda la legislación electoral está siendo modificada a placer y con el objetivo de beneficiar a un grupo que ahora en este momento tiene el control de todas las instituciones y los pone en función de sus intereses económicos, por un lado, y por otro lado no hay una oposición que represente los intereses de la población, entonces ahí sí es bien difícil el tema de como bloque, pienso yo, tomar o como organizaciones, pues, a nivel general, pues, pienso yo que es bien difícil tomar una decisión de que se constituya con lo que está, que se constituya una opción de poder en el país. Pero eso no significa que ustedes no van a ir a votar, o sea, como personas. No. O incluso de que alguna gente vaya a ser candidato a nivel territorial, ¿verdad? Y que dé su batalla, que dé la batalla, porque es derecho de cada quien, ¿verdad? Solo que estamos poniendo el acento de que en este contexto, este derecho a ser electo está en cuestión. Principalmente si no hay mecanismos transparentes del mismo proceso electoral. Complicado. Hay que profundizar más sobre ese análisis. Yo creo que hay que seguir hablando sobre este tema. Yo creo que en la medida en que pase el tiempo de estos meses, digo yo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre la misma dinámica electoral, ¿verdad? Pero sí sería importante que en algún momento podamos hablar sobre las modificaciones del proceso electoral que ha habido en estos años, desde el 2021 hasta este año. No es el mismo proceso electoral. Primero, no es el mismo sistema electoral del 2018, 2019, no es el mismo. Se ha cambiado totalmente. Si nosotros vemos en 6 años, ha habido una modificación en el sistema electoral que ha sido cambiado para beneficiar al grupo que controla el gobierno en este momento. Se han cambiado las reglas y en ese proceso de cambio de reglas se han ido también quitando las garantías de un proceso electoral transparente. Mire, Fran Omar, y en toda organización, en los mismos partidos, como dicen, está, en este caso, la oposición controlada, ya sean de sindicatos, de organizaciones, los mismos medios, los mismos periodistas o los nuevos comunicadores que son de redes sociales. ¿Cómo se hace con los infiltrados, con esos controlados de que sí pero no, ¿verdad? Todo es, si no se sigue el discurso de ellos, que es llevado hacia que no lo hagan o solo hagan lo que yo digo. O sea, ¿cómo se controla dentro de una organización tan grande como el bloque? O que lleguen y que Francisco se mete al bloque
hace algo malo y dice, el bloque fue, no es Francisco. O sea, ¿cómo se cuidan de eso? No, yo creo, primero es el tema de la organización. Eso es lo fundamental que nos ha permitido, de alguna manera, desarrollar todas las actividades que hacemos sin ningún problema, ¿verdad? Y mostrarnos a la población como un espacio en donde se puede decir, miren, ahí en la organización, pues en las distintas organizaciones que conforman el bloque, creo que lo importante que tenemos es el tema del respeto, el respeto a las opiniones. Digamos, no es un tema de la aplicación de una línea así de manera vertical, sino más bien hay debate, hay un espacio ampliado de discusión en donde está la representación de todas las organizaciones, y cada organización también, pues de alguna manera debate con su membresía, con cada uno de estos colectivos, y a la hora de desarrollar actividades grandes generales, pues como alguna marcha, etcétera, pues cada organización es responsable de su membresía, ¿verdad? De esta manera, pues garantizamos de que no exista ningún infiltrado. De esta manera garantizamos también de que salga alguien diciendo una cosa que no tiene nada que ver con la actividad, ¿verdad? Es decir, que al final el bloque no solamente depende de su equipo de conducción, sino también de sus espacios ampliados, de la representación de las distintas organizaciones. No es una cosa vertical, ¿verdad? Sino más bien un despliegue de trabajo organizativo que nos ha permitido mantener la denuncia hasta este momento, ¿verdad? Y a pesar de que hemos sido pues perseguidos, estigmatizados, incluso hasta con gente del bloque que ha sido arrestada, pues, ¿verdad? En esta lógica de la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, pues al bloque pues le han capturado a compañeros que han estado luchando por la defensa de sus derechos, como el caso de los 23 compañeros y compañeras de la comunidad La Floresta en Opico, ¿verdad? Que fueron detenidos por exigir su derecho a una vivienda digna, ¿verdad? Y en ese mismo caso es que detienen nuevamente a nuestro compañero Fidel Zavala, sí, que pronto va a ser su audiencia, esperamos que salga, ¿verdad? Se ha demostrado la inocencia una y otra vez también de Fidel, y bueno, y eso a pesar de que ha habido toda una lógica de persecución, la gente misma se ha mantenido y sigue desarrollando su trabajo de organización y de denuncia, y es porque estamos convencidos de que podemos cambiar la situación en la que estamos, y tenemos que construir el poder que nos permita cambiarlo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Hoy sí hay de todo. Lastimosamente se nos cortó el live en TikTok. Ahí se nos han ido una buena cantidad. Sí. Los más duros ahí se fueron. No sé si son los más duros o son... No, yo los estaba leyendo aquí. O es parte de los controlados. Porque sí, eso es... David Álvarez, buenos días paisanos, saludos, es un honor escuchar la voz defensora de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. ¿Será la suya o la mía? De los dos. La de los dos. Néstor Freddy Montalvo, saludos, buenos días. La tierra pertenece al pueblo que la elabora, o sea que la trabaja, ¿no? Ajá. No a la explotación minera, sí a la vida del pueblo salvadoreño. Pregunta, ¿dónde están los cientos de millones que fueron otorgados para revitalizar la cuenca del río Lempa, fuente de vida del pueblo salvadoreño? Yo creo que se fue en el río. Sí, se ha debido ahí, sí. Porque... No, lo que pasa es que ellos como cerraron USAID, yo creo que ellos eran los que estaban apoyando era el financiamiento de Estados Unidos, ¿verdad? Pero como lo cerraron, creo que eso ya no siguió, ¿verdad? Correcto. Es el momento de llevar la lucha popular a otros niveles. Huelga de brazos caídos. Ayer... Esa es otra opción, es decir, las opciones aquí... aquí se puede discutir... Pero qué viable, qué momento estamos viviendo. Exacto. Todo eso tiene que ver con la decisión que se tome, es decir, el momento, la viabilidad de la lucha, la capacidad de la gente de organizarse. Todo eso tiene que ver a la hora de tomar esas decisiones, pues. Bueno, vayan a Facebook, que allí últimamente estamos leyendo primero los comentarios de Facebook. Y no olviden nuestro número de WhatsApp, 7090-8415. 7090-8415.
15, nuestro número del WhatsApp. Carito, primer like. Buenos días a todos los conectados, empezando la mañana con una buena entrevista. Gracias a la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. O como dice su amigo el Chele Samuel, la doble R. Él de Resistencia y de Rebeldía Popular. No, ustedes se robaron los colores, no sea así. Sí. Ya los vamos a... Daniel Jovel, viva Manuel el Chino Flores, presidente 2027. Sedhu, buenas noches. Depende de dónde usted esté. Sí. Saludos desde las chifurnias del mundo mundial. Tecoluca San Vicente, punto. Nada de sur o norte, dejen de seguir las locuras. Sí, Tecoluca. Es que es complicado. Sí, porque en realidad para nosotros los municipios no solamente es la distribución territorial, sino también hay una identidad que se construye, ¿verdad? Y para nosotros los municipios siguen siendo los municipios que han generado identidad, han construido cultura, ¿verdad? Y que no necesariamente dependen de una distribución de San Salvador Sur, San Salvador Norte. La gente de Soyapango es la gente de Soyapango y la gente de Apopa. Las mismas alcaldías han agarrado el ritmo, ¿verdad? Sí. Y en mayo se acaba los 2 años que dieron de gracia para que se adapten para esto y para lo otro. Sí. No les veo plante de que eso vaya a cambiar. Bueno, buenos días. ¿Y por qué el saludo desde tan lejos? Estuvo bueno, feliz noche. Ana Trujillo. Ana, qué gusto que esté por acá, buenos días. Pura broma, solo es para animar a la gente. Con el solo hecho de haber encontrado un cementerio en el lugar es causa suficiente para detener la obra. Eso se llama etnocidio. Hay una falta dentro del Código Penal que plantea de que la persona que extraiga restos de personas que han muerto, pues tienen sus consecuencias, pues deberían en todo caso de dar aviso rápidamente a la fiscalía, pero incluso hay testimonios de la gente en el caso de San Francisco Angulo, en donde se planteó de que con el trabajo de terracería que están haciendo y de destrucción del medio ambiente ahí en la zona, han encontrado restos óseos que no han sido denunciados, no han sido notificados, que eso también significa... Eso es un delito. Claro. Sí. Saludos desde mi tablet, dice López Cariba. Viva el BRP. Va, que viva. Ya hubieran llegado los expertos a contar hasta las hormigas para calcular el daño. Pues sí. Cuando los medios pacíficos no funcionan y el enemigo te violenta tus derechos, la violencia de defensa es válida. En mis tiempos de juventud, conocí a un señor llamado Cóctel Molotov. Era ruso. Busquen información, no interesa. Era soviético. Sí. Quiero aclarar algo. Hasta ahora, 5 años después, no ha habido actos de violencia en las concentraciones y marchas del bloque de resistencia y rebeldía popular. Sí, es que en realidad, pues el bloque es un movimiento pacífico, es un movimiento de resistencia en el sentido de que desarrolla sus actividades de denuncia de manera pacífica dentro del marco de lo que aún se nos permite denunciar, ¿verdad? Es decir, salimos a las calles, denunciamos, acompañamos la lucha de la población y la idea también es atraer más gente a estas acciones, ¿verdad? A que se pronuncie, a que ejerza su derecho a la libre expresión. Eso es lo que hacemos. Laura Regina Pacheco manda saludos, muchas gracias por estar con nosotros. La izquierda europea es la nueva derecha, no esperen mucho de ellos. Claro. Luis San Salvador Centro presente, ya en mi día de descanso. Frank Omar, joven que lucha. Joven de lucha. Gracias por lo de joven. ¿Y usted ya no le alcanzó la nueva edad de jóvenes? No, ya no. No fue ahorita ya no. El plan Casa Joven ya no. Ya estuvo. ¿Cómo se llamaba San Salvador Centro antes del cambio, Luis? Le pregunto. La capital, San Salvador. ¿Alguien sabe dónde queda San Salvador Centro? Es un nuevo departamento, pero...
En el sector opositor, Ismael Calderón dice, siempre existen infiltrados, ahora se les llama oposición controlada. Yo estoy de acuerdo completamente de eso. Y en los medios hay una cantidad de oposición controlada, o sea, los medios que estamos haciendo resistencia o que queremos visibilizar todas las violaciones de derechos humanos, pero gigante. Subliminal querer poner un botadero donde hay historia de lucha, parte de borrar la lucha. Exactamente. Incluso en este chat existen infiltrados y pasan de programa en programa y nunca opinan en contra de los gobernantes, solamente llegan a saludar y ofender a otros. Este demonio no sale con proceso electoral, se requiere algo más fuerte y se hará a través de la organización. ¿Cree alguien que si la asamblea de hace 2 periodos le hubiera recortado el periodo presidencial a estuvieran tranquilos y sin hacer nada? O sea que si los del 2019 le ponían, de 3 años y vas otra vez a elección, se hubiera quedado tranquilo. No, incluso, bueno, sí, quizás en otro periodo eso hubiese sido un grito en el cielo, ¿verdad? Y no solamente hubiese sido un grito en el cielo, sino se hubiese tomado acción. ¿Qué tal si eso lo hubiera hecho, pues sí, otro gobierno? ¿Creen ustedes que la ANEP lo hubiese dejado? Que eso ¿Existe sucediera? la ANEP todavía? Pues sí existe, o sea, está legalizada y existe. ¿Se acuerda que cuando era... Pero si esto hubiera pasado en aquel momento, hubiesen movido cielo y tierra para destituir. ¿Se recuerda cuando en la ANEP era el señor Dabú? Si no sí, me equivoco, Jorge Dabú. Salía todas las semanas y era una crítica visceral, cruda, a veces buena, a veces mal, no sé, pero no había semana que no estuviese. ¿Y ahora? Por eso le preguntaba, ¿y existen todavía? Porque bien calladitos los tienen. ¿Cree usted? Sí, claro. Claro, aquí hay un silencio que es cómplice, porque al final, como le digo, es decir, aquí hay un silencio, hay una modificación de la Constitución, hay una modificación del sistema electoral y no se dice nada, no se dice mayor cosa, ¿verdad? Pero en otro tiempo hubiese sido, solamente plantear la idea hubiese sido suficiente para ellos para iniciar toda una crisis política en este país, ¿verdad? Francisco, ¿usted sabe dónde queda el departamento San Salvador Centro? ¿En serio? Vaya, contéstele. Departamento quizás dije, no. No dije departamento, ¿verdad? No, es que porque alguien dijo saludos desde San Salvador Centro. No, así se llama. Pues. Eso no es necesario. Al final la organización de alguna manera, no por evento electoral, sacará este engendro del mal. Boicot a las elecciones pre-ganadas por el Tacuacín. ¿Se cayó TikTok? No. Se terminó, pero ya lo reiniciamos. Ayer aparecieron unos funcionarios públicos con la cruz de ceniza en la frente. Más no saben que según la carta de Pablo a los hebreos, ellos no heredarán el reino de los cielos. El frente actual no está en nada. Él mismo se está metiendo la zancadilla. Francisco, aunque violaron la Constitución, no van a violar las leyes de segundo nivel. Si se viola la Constitución, se violenta todo, ¿verdad? Porque la Constitución es la ley principal. Y así como han modificado la Constitución a su antojo, también están modificando las leyes. En el tema electoral, por ejemplo, la modificación que hubo en el 2023 para el proceso electoral del 2024 fue arbitrario cuando ya incluso había iniciado el proceso electoral. La Constitución está más violada que María de los Guardias. Voy a escuchar bien esa canción. El Frente y la JEUS toman la misma sopa de pitos. ¿Qué tiene que ver la JEUS? No sé. La JEUS... ¿Y existe también? No existe. Desde el 2001 creo que fue el último intento de congreso que hicieron los de la Asociación General de Estudiantes Universitarios y desde ese momento no se ha logrado reactivar. Sería importante de que la comunidad universitaria se pronunciara frente a todo este tipo de situaciones que se está viviendo en el país, pero hay un silencio también ahí. ¿Y todos los decanatos o hay alguno que se salva?
Pues no, yo no he visto ninguna posición respecto al tema de despojos de tierras, de la persecución política. Debería, si la Universidad de El Salvador, una de sus funciones es acompañar a la población salvadoreña. La población salvadoreña es la que mantiene la Universidad de El Salvador viva con sus impuestos, ¿verdad? El presupuesto viene del pueblo y la misma universidad debería de retribuir. Además, el lema de la Universidad de El Salvador es hacia la libertad por la cultura, ¿verdad? Es decir, estos dos elementos fundamentales, no solamente para la universidad, sino para la sociedad salvadoreña, deberían de ser reivindicados por la universidad. La libertad, que significa, pues, la no violación a sus derechos fundamentales. ¿No vivimos en libertad y en paz? Bueno, yo no podría decir eso, ¿verdad? No podría decir eso porque en realidad existe persecución política, arrestos arbitrarios, despojos de tierras, ¿verdad? Y el acceso a la cultura también, que es un derecho fundamental. Por lo tanto, la universidad debería de reivindicar estos dos valores y pronunciarse frente a los golpes que están recibiendo los sectores populares en nuestro país. El proceso de organización es difícil, pero si nunca lo iniciamos, nunca lo vamos a terminar. Sigamos adelante, vamos por el camino correcto. La CIA puso en el poder al Pelele, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y el nazi en Chile. Y todavía tenemos ganas de meternos en esa lista, por favor. Saludos cordiales desde Chicago para ambos. Debemos internacionalizar lo sucedido en San Francisco Angulo, nos dice Amalgama Cultural. Ginger, hey, ¿cómo está Ginger? Buenos días, les saludo desde Los Ángeles, California. Sigan siendo valientes y resilientes. Ya lo vivimos. La violencia de la bota, ya vivimos la violencia de la bota militar. Nos llevó a formar las brigadas de autodefensas. Los vendedores ambulantes desalojados ya comenzaron a defender sus derechos ante los ataques del CAM. Miriam Méndez, hay mucho sectarismo y deseosos de que desaparezca el FMLN, pero aquí estamos dentro y fuera del país. Gracias Ginger por su aporte. Este es un super chat. Muchas gracias Ginger, y esto nos da muchísimo más ánimo de continuar acá. La solución no está en términos electorales, sino en lo organizativo, dice Pate Chucho. ¿Cree usted? Claro, sí. Mire, Roberto Silva. Los terenguitos ya nadie los quiere. Este fue el que estuvo preso, ¿no? El que le dijo a Karina y a Daniela. Sí, un agresor, ajá, sí. Lástima este joven, no mira la realidad del país. ¿Por qué ellos no participan? La solución no está en... Eso ya lo habíamos dicho. Consigan 20 jóvenes probos y busquen un vehículo y así pueden cambiar la realidad. Es que fíjese que yo sí estoy de acuerdo, pero en lo que dudo, pero tremendamente, es que existe un vehículo que los agarre. O sea, porque ya me imagino que Fran Omar me dice, hey, conseguí 10, y yo le digo, hey, conseguí otros 10, vamos. Y porque lo lleva Fran Omar y lo llevo yo, no creo que en arena los vayan a agarrar, tal vez alguno. El frente, tal vez un par. Vamos a ninguno. No creo en lo absoluto porque van a decir con el solo hecho de quienes los traen, ya están descalificados. O sea, ahí no vale carta de recomendación. Es lo peor que le puede pasar. Bueno, en fin. La lucha no puede tener visión cortoplacista. Estoy de acuerdo completamente. Están perdidos con ese planteamiento. Que viva Bukele y nuevas ideas. Si construyes organización, lo factible es construir un nuevo instrumento político de lucha. Entonces nos vamos al 2030. ¿Va? Sí, pero es que en el 2020, pero yo no sé, es que de verdad habrá gente que cree que en el 2027, bueno, lo ideal sería que sí, ¿verdad? Que se cambiaran las cosas, ¿verdad? Pero
pero ya el 2027 ya estuvo. Ya está encima, ¿verdad? Y sin ánimo de pues profundizar sobre este tema, pero la gente está también comentando sobre este tipo de situaciones. Creo que es importante, bueno, hablar sobre el tema de las condiciones en las que nos vamos a las que se va para este proceso electoral. No solamente es el hecho de participar por participar, sino que en realidad el proceso electoral o los procesos electorales deben de ser un momento en donde verdaderamente existan las posibilidades, las condiciones de cambiar la situación en la que estamos, pero pues sí, o sea, el tema es, estamos en esas condiciones, hay posibilidades. Y yo no estoy aquí hablando porque escuché un comentario de una compañera. La gente no debe de luchar o sea, porque un instrumento político viva o muera, ¿verdad? No es el tema, la intención. Los instrumentos políticos viven o mueren en la medida en que se conectan o no con las luchas, ¿verdad? Es decir, nosotros no quisiéramos de que un instrumento viviera o muriera en la medida en que éste lucha y acompaña al pueblo, ¿verdad? Pero si eso no es así, no es un tema de querer o no querer, sino que las mismas condiciones van determinando de que esos instrumentos políticos que han abandonado el sentido de acompañar la lucha del pueblo, ellos mismos se están desgastando y perdiendo legitimidad, ¿verdad? Se van a morir profundizando. Sí. Fragomar, está cierto. Sí, Fragomar, es cierto. Él habla de organización para resolver problemáticas y es otro tipo de política. Ajá. Si quieren cambiar lo que existe, es cambiando desde adentro. Llámese asamblea o alcaldías o ejecutivo. La organización tiene métodos de funcionamiento diferentes. El método de funcionamiento es el centralismo democrático, militancia y bases. Hay bases. Claro. En las distintas organizaciones sí hay gente que hace su trabajo en el territorio y que también estamos en esa sintonía, ¿verdad? Saludos aquí siempre, dice Maritza desde Los Ángeles. Buenos días, Irma, ¿cómo está? El poder popular se construye a base de organización. Fragomar, ¿sabe que la UES está secuestrada por una mafia? FURD, autoridades. ¿Qué es el FURD? ¿Existe? Sí. FURD. Sí. Okay. Saludos desde El Cuco, señores. Ah, qué chivo. Para estar haciendo un calor. No, ahorita infernal. Está fuerte el calor allá. Ay, pero con esos líderes como... Fíjate cuando dicen se sufre de persecución política y cuáles son esos mártires. Es que no hay que llegar a eso bajo ningún concepto. O sea, quieren mártires. No. Aquí en este país quiere... mártires hay suficientes. Así, suficientes. Hay 480 y pico de mártires que han muerto en las cárceles. Sí. Sin ser juzgados, sin demostrarse. Ni siquiera supieron de qué se les acusaba realmente. Pero en fin. El instrumento inmediato a construir es el sujeto social. Para eso es la organización. Sí. ¿Y qué proponen? ¿O a quién proponen? Están hablando de lo mismo. Sedhu, por eso no deja el poder. Bien sabe lo que le toca. Ya conoce su destino. Qué vergüenza para sus herederas. De Seattle, Francisco. Madrugando para estar aquí. Es cierto, allá en Seattle. Seattle. Sí, Seattle es estado. Sí. Ahí como nosotros vemos Los Ángeles es más grande que El Salvador, probablemente decimos, es estado. No, pero hay 6:47 de la mañana ahorita, aquí. Madrugando. Imagínese. Y usted protestando. No, hombre, que le dé pena. Bueno, perfecto. 8:47, ya hace hambre. 48. Frank Omar Parada. Gracias por habernos acompañado. ¿Y qué mensaje tenemos? ¿Qué actividades tienen? El estado también? Dice, el estado de Washington y la ciudad de Seattle. Pero el estado de Washington. El estado. O sea, es que sí, porque Washington, D.C., ese es un... ¿cómo le dicen?
pero es sí, parte como, de... sí. Es un distrito de federal, exacto, digamos, es como exacto. Mire, ya leído. Sí. Ya veo. Perfecto. Frank Omar, ¿qué tenemos para los próximos días? Bueno, primero, creo que es importante que nos mantengamos con mucha atención de lo que está pasando en la comunidad San Francisco Angulo. Hay que seguir ese tema no está cerrado. No está cerrado, la gente va a seguir denunciando. Sí. Hay una clara oposición a la construcción de este relleno. Es una acción antidemocrática que violenta los derechos de las personas que viven ahí y están utilizando la fuerza pública para garantizar los intereses de los empresarios. Eso es uno. Hay que mantener la comunicación y la denuncia de estos habitantes de San Francisco Angulo. Lo otro es que como bloque de resistencia, pues también estamos impulsando una campaña en solidaridad con Cuba. Ustedes saben de que ahora se ha profundizado el tema del bloqueo y pueden seguir nuestra campaña en las redes. Estamos recolectando medicina, estamos llevando a cabo toda una labor para cualquier tipo de medicina, para recoger insumos médicos, sí, insumos médicos ahí principalmente que no sean perecederos, ¿verdad? Sino más bien que tengan algún... ¿Y a dónde los llevamos o hay que contactarse? Bueno, en las redes del bloque ahí estamos diciendo los espacios donde pueden ir a dejarlos, ¿verdad? Como ustedes saben, pues la situación se ha profundizado con estas medidas que incrementan el bloqueo hacia Cuba y nosotros no queremos ser, más bien no somos de solamente sacar un comunicado y denunciar esto y lo otro, sino que debemos de impulsar acciones que de verdad, de alguna manera, respalden al pueblo cubano en esta difícil situación que está viviendo y hacemos el llamado también a la población salvadoreña a ser solidarios, así como ellos han sido solidarios con nosotros, así como fueron solidarios en el contexto en donde vinieron muchos médicos también a apoyar campañas médicas, campañas incluso para poder erradicar el dengue en nuestro país, campañas como Misión Milagro, etcétera, ¿verdad? Que fueron campañas que ayudaron a mucha población. Ahora nosotros tenemos que devolver lo que con mucho cariño pues el pueblo cubano nos ha dado. Así que estamos en esta campaña, les invitamos a que nos apoyen, a que apoyen al pueblo cubano. ¿Y cómo buscamos al bloque en redes? Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Así está en Facebook, así está en Instagram también, así está en X y en TikTok también. Así lo pueden buscar como Bloque de Resistencia. No, en las marchas sí. En las marchas sí, porque es un espacio para expresar la rebeldía. Pero en nuestras redes pueden buscarnos de esa manera y darle seguimiento a esta campaña. Eso. De ahí, pues, el 8 de marzo, las compañeras, entiendo de que están organizando una actividad también. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, Frank Omar, gracias por habernos acompañado. Como siempre, nuestro respeto, nuestra admiración a lo que usted hace, a lo que hace el BRP y fuerza, porque es lo que les podemos dar y acompañamiento sobre todo. Muchas gracias. Y visibilizar a ustedes, gracias por visibilizar todas las violaciones de derechos humanos que se ven en el país. Yo creo que no alcanzan los días del año para acompañar a todas estas comunidades, pero el esfuerzo se hace. Gracias, Frank Omar. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos pendientes y hay que seguir reflexionando, aunque eso no significa que nos vamos a pasar toda la vida en ese sentido, ¿verdad? Pero hay que seguir profundizando, como decimos, ¿verdad? Y pronto creo que como bloque, pues también vamos a dar una opinión respecto a la misma coyuntura electoral, que yo creo que esa es una de las cosas que de alguna manera mantiene la atención de la población, qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿verdad? Y bueno, pero mientras tanto eso llega, creo que es importante que la gente se organice, eso es lo principal, en las comunidades, en las colonias, en nuestros lugares de trabajo, todas y todos debemos de organizarnos para cambiar la realidad en la que vivimos. Así Gracias. Sí. Bueno, Frank Omar, muchas gracias. Bueno, a todos nos vemos. Los invito a que continúen con Radio La RR. Hoy a las 7:30 tenemos Pensamiento Crítico con Franklin Martínez,
Roberto Dubón, Mario Rogel, Ingrid Escobar y un servidor. Se unen las redes de todos nosotros y alguien más suele unirse de repente y hacemos análisis sobre todo lo que está pasando. Es más coyuntural el espacio y de repente también tenemos invitados que nos acompañan usualmente en la mitad de la transmisión. Hoy va a ser el segundo día que vamos a regalar libros. Regalamos 2 o 3 libros. Ayer, no, vamos a ir a entregar los de la semana pasada, porque supuestamente hay que poner fotos de que se entregaron. ¿Y libros sobre qué? ¿De cualquier tema son? Sí, de cualquiera. Pues yo puedo donar algunos libros también. Eso es bueno. Va. Sí. Esta semana regalamos Los ríos del jaguar rebelde, de Roberto Pineda, que habla, escuche bien, habla de la historia de la lucha social y organización desde antes de la conquista. Hace un recuento está contando la historia, y lo que me alegró es que alguien de Estados Unidos y uno de aquí ganó. Inmediatamente me pregunté, ¿cómo lo voy a hacer llegar al de Estados Unidos? Aquí apenas comemos. Pero no, inmediatamente puede llevarlo a esta dirección, ahí está mi hermana, y en algún momento ellos me lo hacen llegar. Perfecto. A mí. Y sobre esa visita tengo una gran historia que voy a contar en algún momento, porque es la hija del teniente coronel Mariano Castro Morán. Imagínense, él fue de los artífices dentro del ejército para sacar del poder a Maximiliano Hernández Martínez. Y ha escrito un libro, que este libro tiene, ya me alargué, tiene es costumbre, 2 tomos, y es riquísimo cómo cuenta todo lo que ellos hicieron en ese momento. Y si usted se imagina un militar en esos momentos contra el dictador. Sí, claro, y hubo un intento de golpe de estado en abril que fue fallido, ¿verdad? El 2 de abril. El 2 de abril. Y después y después en mayo. Hemos leído. No, es que platiqué con la hija. Pues sí. Fue una plática bastante amena, profunda. No, y he quedado de que vamos a platicar nuevamente con ella. ¿A dónde está? Yo quiero ver, que se lo quiero enseñar. En mayo es que se da ya todos los hechos. En mayo, exacto, 11. Que terminan con la huida. Es como un mes, se va para Honduras. Para Honduras, sí. Y allí soy tan que lo borré quizás. Sí, soy capaz de eso y mucho más. No hay duda que soy de esos. Bueno, el punto de que voy a leer ese libro, Relámpago, de una historia, si no me equivoco, es que se llama... ¡Qué barbaridad! Bueno, por ahí lo tenemos. El punto de que es riquísimo, y le digo a él, es tan oportuno leer esto, porque prácticamente estamos en algo muy similar a eso. El punto de que ahí regalamos libros. Qué bueno. Para ahora tengo ahí un par de libros. Miren, a veces los libros van a ser usados, porque aquí se trata de compartir, ¿no? Y si usted tiene, y los vamos a compartir y nos ponemos de acuerdo. Y qué agradable que se van fuera de El Salvador. Uno de estos libros de Roberto Pineda. Roberto Pineda, a mí el que más me gusta de Roberto Pineda es uno que se llama El viaje a Moscú. Fumada esa historia de la realidad de este país. Bueno. Pero es El viaje a Moscú. Está buenísimo. Y para el Mundial tengo libros. Y estos se llaman Corazón Futbolero, de Ramón Faguaga y Manuel Cañada, de sus experiencias en los mundiales. Así que no importa, si ahí hablamos de todo. De todo, está bien. Así que perfecto. Ahí estamos. Hoy 7:30, acá en la RR, nos pueden escuchar en Pensamiento Crítico, repito, con Ingrid Escobar, Franklin Martínez, Roberto Dubón, Mario Rogel. De repente se conecta también el señor Ramiro Navas y un servidor. Gracias por acompañarnos. Continúen con radiolarr.com. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez.